Okay. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez alabando a nuestro Dios y escuchando su palabra, que es una bendición para nosotros. Y como siempre digo, un privilegio para mí estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Y vamos a pausar y pedirle a Él que nos guíe, que nos ayude, porque en su palabra encontramos a Él, cómo es, qué tiene para nosotros, qué quiere de nosotros, todo. Su palabra es perfecta, pero muy fácilmente a veces escuchamos sin poner atención y sin aplicar lo que dice. Entonces vamos a pedir su ayuda. Estamos en Lucas 11, pero vamos a orar primero, pueden buscar el lugar después. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre, Dios de la gracia, Dios de gloria, te damos muchas gracias por este día. Y no solo este día, sino por tu presencia en nuestras vidas, por tu gracia, por lo que has hecho por nosotros y haces en nuestras vidas. En ese momento queremos pedirte otra vez, como siempre hacemos, pedir tu ayuda en ese tiempo de enseñanza, porque sabemos que tu palabra es buena y perfecta. Y en tu palabra encontramos todo lo que tenemos que saber de ti, de tu voluntad, de lo que haces y quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos entonces a entender bien lo que tu palabra dice y poner en práctica lo que aplica a nosotros. Ayúdanos a crecer, por favor. Te pedimos que hoy salgamos, nos permites salir de aquí un poco más cerca de ti de cuando entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 11, estamos en la segunda mitad del capítulo. Después de este capítulo vamos a pausar en nuestra serie de sermones en Lucas para dar tiempo al hermano Marino a seguir con otra serie de sermones, pero después vamos a seguir, si Dios lo permite, para ver el resto del libro. Recordando que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito para creyentes, dedicado a un Teófilo, a lo mejor eso fue un apodo, obviamente un creyente, un cristiano que había sido instruido en la fe. Y Lucas dice al principio del Evangelio suyo que escribió todo eso para poner en orden todo acerca del ministerio de Jesús. Él también escribió Hechos y en el principio de Hechos él dice, en mi primer trato yo hablé de todo lo que Jesucristo empezó a hacer hasta que fue llevado al cielo. Dice, empezó a hacer porque siguiendo haciendo cosas en la iglesia después de regresar al cielo. Siempre es bueno recordar cuando estamos en un libro su propósito, que como he mencionado varias veces, que en el Evangelio de Juan vemos que tuvo el propósito de llevar a las personas a fe en Jesucristo para tener vida eterna. Por eso encontramos Juan 3:16 y los versículos tan conocidos que hablan de la vida eterna por fe. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús en Juan 6:47. Y muchos versículos que hablan de eso. En Lucas no vemos mucho que tiene que ver con cómo recibir la vida eterna, porque fue escrito para creyentes y vemos las parábolas, enseñanzas de Jesús, sus milagros y mucha enseñanza para nosotros que tiene que ver con el discipulado, seguir a Jesús, que tiene que ver también con las recompensas. La otra semana vimos instrucciones acerca de la oración, persistencia en orar y muchas cosas así. Hoy vamos a ver ese tema de respondiendo a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver ejemplos positivos o negativos también, como de los fariseos y su hipocresía.
Pero vamos a iniciar en 27 y 28. Jesús estaba enseñando con una multitud y dice en 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es una introducción a esta sección que habla de oír y guardar, o escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Es muy interesante lo que pasa aquí, que una mujer habló de la bienaventuranza de ser la madre de Jesús. Pero Jesús respondió que lo más importante es oír y guardar la palabra de Dios. Y obviamente su punto no era que su madre no era una de esas personas que puso en práctica la palabra de Dios. Por lo que sabemos, María era creyente y fiel a Dios, pero es muy interesante que Jesús cambió el enfoque. Él dijo, antes, o sea, lo más importante, en vez de eso, piensa en eso. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Es muy parecida esta historia a lo que vimos en Lucas 8. Hay algunos puntos en 11 que son muy parecidos a cosas que hemos visto en capítulo 8 y capítulo 10. En Lucas 8, 19 a 21, algo muy parecido pasó. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, dice en Marcos que vinieron para llevarle, porque decían, está loco. Que estaba enseñando todo el tiempo y siempre rodeado de gente, y dice, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Básicamente es fuerte. Él dice, mi madre, cualquier mujer que oye la palabra de Dios y la hace, es mi madre. Mis hermanos, cualquier persona que oye la palabra de Dios y la guarda, la hace, es mi hermano. Entonces, una nota, obviamente, la idea de venerar a María no tiene apoyo en la Biblia. Esa idea nunca llegó de la Biblia. Leyendo la Biblia podemos ver, cada vez que uno dice, tu madre, o bienaventurada la que te dio luz, él dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Esa idea no tiene apoyo en la Biblia. María es un ejemplo de fe porque ella creyó, y es un ejemplo de obediencia porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero esa idea de venerarla no vino de la Biblia. Pero vamos a enfocarnos en ese de oír y guardar la palabra de Dios. ¿Cuál es más fácil? ¿Oír la palabra de Dios o guardarla? Obviamente es más fácil oír y más difícil guardar la palabra de Dios. Porque obedecer no es fácil. Y siempre tenemos que entender eso, que obedecer tiene un costo. Nunca es fácil obedecer. Pero al mismo tiempo debemos recordar que aunque obedecer la palabra no es fácil, tampoco es una carga pesada. Como vemos en Mateo 11, 28 a 30. Y lo digo porque he escuchado a personas que de su manera de hablar de la vida cristiana, hablan como que la vida cristiana es una carga, una lucha todo el tiempo, que todo es difícil, todo es una lucha.
no hablan de una vida de comunión con Dios, de paz, de gozo, de bendiciones. Sí es una lucha, sí es difícil obedecer la palabra de Dios porque somos pecadores. Todavía tenemos, los que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, pero cargamos esta vieja naturaleza también. Pero dice Jesús, Mateo 11, 28 a 30, versículos muy conocidos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me gusta lo que dice, ligera mi carga. Porque Él no nos carga con cosas que no podemos cargar, llevar. Él nos ayuda. Él nos da el poder por medio de su Espíritu. Es siempre bueno mantener ese equilibrio, sabiendo que es difícil la obediencia. Sí, cuesta. Pero no es imposible. ¿Es imposible ser perfecto? Sí. Pero el crecimiento no es imposible. Una comunión con Dios, tratando de vivir en obediencia, no es imposible y no es una carga pesada, porque los mandamientos del Señor son para nuestro provecho, son buenos para nosotros. Dios no está quitándonos bendiciones o quitándonos cosas buenas. Él, en su palabra, nos dice cómo vivir de una manera que nos beneficia, que es bueno para nosotros. Siguiendo en capítulo 11, del 29 a 32, la señal de Jonás, que también tiene que ver con ese tema de responder a la luz. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús diciendo muy claramente: yo soy más importante, más grande que un profeta de antes, o de un rey, el rey Salomón. La señal de Jonás. Jonás se convirtió en señal para los ninivitas al llegar a ellos después de haber estado en el estómago del pez durante 3 días. Y de la misma manera, la resurrección de Jesús después de 3 días serviría como la última gran señal para la nación de Israel. Y está muy claro en Mateo 12, esa idea de la señal de Jonás. La misma historia en Mateo. Siempre es interesante comparar las historias porque hay detalles que están en un evangelio que quizás no están en el otro. Y él dice, hablando de la señal del profeta Jonás, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero luego él habla del juicio, porque está hablando del tema de responder a la luz. Y él dice que otras personas en el pasado respondieron mucho más fácilmente a la luz que ustedes. Habla de la reina del sur.
Ella fue la reina de Etiopía, quien viajó desde lejos a Israel para escuchar la sabiduría de Salomón. Se esforzó para escuchar la sabiduría de Salomón, pero en cambio, aquella generación de Israel tuvo a alguien mucho más grande que Salomón con ellos, pero rechazó a él y su mensaje. Y luego Nínive. Usa Nínive como ejemplo, que se arrepintieron porque Jonás predicó a ellos. Y dice que ellos se levantarán en el juicio, o sea que serán un ejemplo. Dios podrá decir, mire, ellos tuvieron menos luz, menos conocimiento de la verdad, pero respondieron, y ustedes tuvieron más oportunidades y rechazaron la verdad. Los que respondieron a una luz menor serán un testimonio contra los que rechazaron más luz. Y ya vimos, hablando de cosas que hemos visto ya en Lucas, Jesús dijo en capítulo 10 que el castigo en el juicio será más duro para los que rechacen más luz. Lucas 10:12 está hablando de los pueblos, las ciudades que rechazaron o iban a rechazar a la prédica. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Obviamente hablando de las personas de la ciudad. Que los que tienen más oportunidades tendrán más culpa y por eso el castigo será diferente, más duro para ellos. Nadie irá, vamos a decir, al infierno porque es pecador, sino porque no ha creído en Jesucristo y no tiene vida eterna. Pero el castigo sí variará dependiendo de las obras y de la oportunidad que tuvo la persona. Muchas personas tienen la idea de que por haber escuchado la palabra de Dios están un poco mejores que otras personas. Pero realmente es lo opuesto. Una persona que ha escuchado mucho de la palabra de Dios y rechaza el mensaje es más culpable, no menos. He escuchado esa idea. Bueno, por aquí, por lo menos en este país uno escucha mucho de la palabra de Dios. Sí, pero eso hace a la persona más culpable si rechaza el mensaje, no menos culpable. Pero hablando de la luz, vamos a seguir, 33 a 36. Pero estoy 12, ok. 33 a 36. Esta parte es un poco complicado, hablando de los ojos como lámpara. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús usó el ejemplo de una lámpara sobre su candelero en vez de debajo de la cama o de un almud más que una vez. Y lo que es más conocido es cuando él dijo que así debemos hacer nuestras obras públicamente, que las personas puedan ver nuestro testimonio como discípulos suyos. Pero aquí y también antes en Lucas 8 usa la ilustración con otra idea. Ya hemos visto que en Lucas, hemos visto que Jesús usó la ilustración de una lámpara para referirse a la luz de la palabra de Dios y cómo uno debe responder a esta luz. Un poco más claro quizás en Lucas 8, de 16 a 18.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La idea de que hay que tener cuidado cómo escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que qué es nuestra intención. ¿Por qué estamos escuchando? ¿Qué vamos a hacer con lo que escuchamos? Aquí en el capítulo 11, Jesús usa la ilustración de los ojos de la persona como una lámpara, diciendo que los ojos dejan entrar la luz a todo el cuerpo. Y parece que se refiere a la reacción que las personas tienen ante sus enseñanzas. Porque habla de que hay que tener cuidado que la luz en ti no sea tinieblas. Algunos dejan entrar la luz a sus vidas, su cuerpo dice, pero está hablando de su vida, y otros no. Una pregunta, entonces, ¿de qué manera debemos tener cuidado, aún como creyentes, en cuanto a cómo respondemos a la luz? Porque es fácil pensar en los no creyentes y pensar que ellos escucharon y no creyeron. Pero esta enseñanza es para nosotros también. Tenemos que tener cuidado cómo escuchamos la palabra de Dios, que la luz en nosotros no sea tinieblas. Y yo pienso en eso en Santiago 1. Por eso está en la hoja. Santiago 1, 21, 22. Habla a cristianos acerca de la manera en que deben recibir la palabra y con qué intención. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debería seguir, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En un estudio del libro de Santiago podremos ver que cuando habla de la palabra salvando a sus almas, está hablando de salvar la vida de nosotros como creyentes. Pero se ve que hay que escuchar, no solo escuchar, sino hacer lo que la palabra dice. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no solo pensar que voy a escuchar la palabra, o voy a leer la palabra un poco cada día. Buen hábito, es un buen hábito y es importante, debemos hacerlo, pero ¿con qué intención? Para conocer más a Dios y para poner en práctica lo que Él dice. Y Jesús dijo, el que tiene, se le dará más al que tiene, pero al que no tiene, se le quitará lo que parece tener. Que quiere decir que no vamos a crecer en conocimiento de Dios si no estamos dispuestos a poner en práctica lo que su palabra dice. Y a veces lo hacemos, escuchamos, pero tenemos algo que no estamos dispuestos a soltar. No, yo no voy a dejar de hacer tal cosa o pensar así o actuar así. Y entonces, ¿qué? Estamos escuchando las palabras, pero sin la intención de dejar la luz cambiarnos. Y eso nos trae al tema de hipocresía. Hay dos partes.
criticando la hipocresía de los fariseos y luego los intérpretes de la ley. 37 a 44 habla de los fariseos, los más religiosos de aquel tiempo, que mayormente estaban en contra de Jesús todo el tiempo. Vamos a escuchar lo que dice. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Vemos que la situación, Jesús entró en la casa de un fariseo para cenar, y el fariseo pensó, pero ven acá, él no sigue la tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús usó la oportunidad para reprender no solo a él, sino a todos los fariseos por enfocarse en las cosas externas, mientras por dentro eran codiciosos y malos. Es un tema que se ve varias veces en los evangelios, que los fariseos eran los más religiosos, justos ante los demás. Todos pensaron ellos como los buenos y los justos, pero Jesús dice, no, adentro, ustedes son malos, codiciando, usando la religión para ganar. Y dice que es hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque se fingieron ser justos, mientras adentro estaban enfocados en otras cosas. Él habla del diezmo y critica a ellos, no por haber diezmado, sino por estar tan cuidadoso en eso y dejar las cosas más grandes. La ley del Antiguo Testamento sí requería que los israelitas dieran el 10% de todos sus ingresos, llamado el diezmo. Y los fariseos eran tan cuidadosos para cumplir con esta ley que incluso diezmaron las especias que sembraron en sus patios. Si hay 10 allí, uno para Dios. Y Jesús dijo que eso en sí fue bueno, pero que al mismo tiempo se descuidaron de las cosas más importantes como la justicia y el amor de Dios. Entonces, si pensamos en el tema de responder a la luz, los fariseos conocieron muy bien la palabra de Dios, pero no la obedecieron de verdad, sino solo externamente, fingiendo ser justos. Otra pregunta, ¿de qué manera podemos nosotros ser culpables de poner mucha atención en cosas externas y dejar las cosas más importantes? Y hago esa pregunta porque es por lo mucho que se destaca esa idea de la hipocresía de los fariseos, tiene que tener una lección para nosotros. No solo es para ver que, no creyeron porque eran hipócritas, sino que a Jesús no le gusta la hipocresía o poner el enfoque en las cosas externas. Y a veces lo hacemos. Podemos pensar que no, porque yo asisto a los cultos de la iglesia. Asistencia a la iglesia, congregarse, bueno. Yo ofrendo, yo leo mi Biblia. Pueden ser cosas externas que cumplimos para cumplir, sin realmente por dentro, en el hombre interior, intentar a seguir a Jesús y hacer lo que la Biblia dice. Vamos a hablar un poco más de la hipocresía al final, pero primero vamos a leer lo que sigue. Jesús criticó a los fariseos y al final dice escribas y fariseos.
Y había personas ahí, los intérpretes de la ley es lo mismo, es otra palabra para los escribas, que se ofendieron. Y dijeron, pero ven acá, estás ofendiendo a nosotros también. Y Jesús, en vez de disculparse, atacó a ellos también. 45 al final. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Al final, ¿qué fue su reacción? Ponerse más duro en contra de Jesús, porque no les gustó lo que él dijo, aunque su conciencia debería haber dicho a ellos que fue la verdad. Jesús reprendió a ellos, los escribas, que también se llaman intérpretes de la ley, eran los expertos de la palabra, porque por sus interpretaciones les hacían más difícil a las personas conocer la verdad. Él dice, ustedes quitaron la llave, ustedes no quieren entrar, tampoco quieren que otros entren. Es muy interesante si lo pensamos, porque es una tendencia humana. Un ateo no está normalmente contento solo en no creer en Dios, tampoco quiere que otra persona crea en Dios. Tiene que decir a otros que no deben creer en Dios. O si lo pensamos dentro de las iglesias, una persona que no cree que la salvación, la vida eterna es solo por fe. No, uno tiene que luchar para ganar la salvación. No está contenta esta persona solo diciendo, no, yo voy a luchar para ganar la salvación. Tiene normalmente que intentar convencer a los demás que no, tú no puedes recibir la vida eterna solo por fe, tendrás que luchar. No solo rechazando el mensaje de la gracia, sino tratando de impedir a otros a escucharlo y entrar. Entonces, los intérpretes de la ley eran así. Un poco confuso, un poco difícil de entender de eso de edificar o decorar los sepulcros de los profetas, pero la idea de eso es que al edificar sepulcros o monumentos a los profetas, que mientras por fuera fingían ser diferentes a sus padres, diciendo, no, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, no habríamos hecho eso. Pero en el momento, ellos eran exactamente iguales o peores, porque rechazaron al profeta más grande de todos, diciendo que no, nuestros padres eran malos porque no recibieron al tal profeta, y haciendo monumentos para ese tal profeta, pero rechazando a Jesús, a quien fue dirigido toda la profecía. Y por eso Jesús dice que esta generación iba a ser culpada por todos los profetas anteriores, como si fueran ellos quienes los mataron. Y habla de
Abel hasta Zacarías. Es pura casualidad de que en español es de A a Z. Abel fue el primer mártir del Antiguo Testamento en Génesis y Zacarías fue el último profeta matado en el Antiguo Testamento. A mí es interesante que Jesús llama a Abel profeta. Él habla de todos los profetas desde Abel. No solemos pensar en Abel como profeta, pero como hemos visto en la escuela dominical, la clase, cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que recordar que muchas de las personas conocieron mucho más de lo que podemos ver, por ejemplo, en Génesis. Del Nuevo Testamento vemos que sabían mucho supieron mucho del plan de Dios, el Mesías, vida eterna por fe en Él. Abel fue un profeta, aunque no tenemos ningún récord de sus mensajes. Entonces, para terminar, una nota sobre la hipocresía, porque vemos mucho aquí, los fariseos eran hipócritas, los intérpretes de la ley eran hipócritas. Y yo pensé que sería bueno hablar un poco acerca de la hipocresía, porque Jesús criticó mucho a ellos. Es un tema que a Jesús no le gustó la hipocresía. Pero también hoy en día se escuchan muchas quejas de que las iglesias están llenas de hipócritas. Yo he escuchado eso. Y a veces se pone como una razón para no congregarse, porque no, que las iglesias están llenas de hipócritas. ¿Ok? Está bien. Vamos a hablar de eso. Debemos entender qué es y qué no es la hipocresía. Y la idea de hipocresía o ser hipócrita consiste en fingir ser lo que uno no es. La palabra griega traducida como hipócrita se usaba para referirse a actores que usaban máscaras en su trabajo. Un actor. Entonces, somos hipócritas si fingimos ser piadosos, por ejemplo, o rectos, mientras escondemos pecado en nuestras vidas. Eso sí, es un peligro real para nosotros ser hipócritas, fingiendo ser lo que no somos. Pero al mismo tiempo, un cristiano imperfecto o pecaminoso que lucha contra algún pecado en su vida no necesariamente es un hipócrita. Y ninguno de nosotros ha llegado al punto donde debemos estar. Como dijo el mismo apóstol Pablo, no he llegado todavía, pero, y no es que no había llegado a la salvación, sino a vivir plenamente con el poder de la resurrección de Jesús, completamente. Él dijo, no he llegado, pero voy hacia la meta, prosigo hacia la meta. Hay inmadurez, hay cristianos que son inmaduros, que tienen que crecer, y todos nosotros fallamos. No es necesariamente hipocresía, que uno no haya crecido o que está luchando contra algún pecado. La hipocresía es cuando fingimos ser perfectos o ser mejores, no siendo así. Entonces, hay un equilibrio, como siempre. Debemos guardarnos de la hipocresía y saber que es un peligro para mí y para nuestros hermanos, y ayudar a un hermano si cae en eso, porque la hipocresía no es buena. Pero al mismo tiempo, no debemos usar esa idea de hipocresía como excusa o dejar que eso nos aleje de la iglesia, de la congregación, porque retirarnos o no de la iglesia o dejar de congregarnos porque encontramos a un hipócrita no nos ayudará a crecer. ¿Hay hipócritas en las iglesias? Sí. Y también fuera de las iglesias. Y más. Si tenemos problemas con un hermano, podemos tratar de arreglarlo. Si vemos hipocresía, podemos intentar arreglar eso, pero tenemos que entender qué es, sino que no es la hipocresía. Los últimos 2 versículos en la hoja no tienen que ver con la hipocresía,
sino el equilibrio de que tenemos que mantener sabiendo que somos malos, somos pecadores, pero que la santidad, un nivel de madurez es posible en la vida cristiana. Y siempre me gusta destacar eso, que no debemos pensar siempre en el hecho de que no podemos llegar a la perfección, sí es verdad, pero también recordar que sí podemos cambiar y podemos crecer. Santiago 3:2 habla de la lengua, del uso de la boca, pero dice al principio algo muy interesante, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago, hablando a cristianos, dice todos. No, todos ofendemos muchas veces. Pecamos y pecamos muchas veces. Es verdad. No somos perfectos. No vamos a ser perfectos en esta vida hasta que recibamos o que estemos con el Señor y luego recibamos el cuerpo glorificado. Pero al mismo tiempo, 2 Corintios 7:1 es un ejemplo, son ejemplos. Hay muchos versículos que muestran esa idea. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, de que había hablado, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dos ejemplos de la Biblia para mostrar esa idea de que sí ofendemos mucho, muchas veces, sí pecamos y mucho, pero al mismo tiempo tenemos versículos así que dicen que debemos limpiarnos de toda contaminación y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, que nos dice que ir en esa dirección es posible, perseguir la santidad, tratar de vivir en santidad y crecer en la santidad es posible. ¿Qué tiene que ver con la hipocresía? Que no debemos ser hipócritas, fingiendo ser lo que no somos. Debemos ser honestos. Yo sí lucho, yo sí tengo problemas, pero no debemos así entonces quedarnos así, sino debemos perseguir crecimiento y santidad, porque al Hijo de Dios, a uno que ha creído en Jesucristo y tiene el Espíritu Santo morando en él, como la Biblia dice que tenemos, es posible crecer y vivir en santidad, siendo más y más como Jesús. Oremos. Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra. Gracias por las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Gracias por lo que hemos visto este día, de mañana, de la luz y de cómo debemos escuchar y responder a la luz. Ayúdanos a hacerlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.